Ahora ya sí. Venga, ya parece que quiere funcionar, así que venga, buenos días a todos. Estamos 14 personas, 13 contándome a mí en el otro ordenador. Bueno, suficiente. Para hacer las 8:30 de la mañana, yo creo que está bastante bien. Lo que os estaba comentando, hoy lo que tenemos que hacer, por un lado, en la sesión está de Meet, os voy a explicar yo los dos complementos que nos faltan, que ya no nos quedaría ninguno más, ¿vale? Vamos a ver el sexto y el séptimo, que son facilitos, ¿vale? Son un poco liosos, pero en el momento que los entendemos son muy, muy fáciles. Y luego, además, vais a tener que hacer las correcciones por vuestra parte, ¿vale? Esta semana no sé qué está pasando, que me habéis escrito ya un par de personas que no se está dando tiempo a acabar las tareas. Bueno, en segundo no, ha sido en tercero. Pero eso, no sé si os hemos mandado ahora mucho después del puente o os habéis relajado en el puente y no está tiempo a hacer las cosas ya o no lo sé. Pero bueno, vamos a ir poco a poco. La sesión está y os digo, si la seguís bien y más o menos sin problemas, os da tiempo a hacer los deberes de hoy en esta misma sesión. Y luego lo que sí que tendréis que hacer por vuestra cuenta van a ser las correcciones, pero ya os digo, el vídeo me parece que son 18 minutos, una cosa así. O sea que en 18 minutos está solucionado. Y muchos, estoy convencido que lo pararéis y iréis a ver dónde está la foto, entre comillas, de la oración completa, la copiéis y, o sea, os puede costar menos de 18 minutos, ¿vale? Pero bueno, la opción la tenéis ahí. Vale, pues os comparto por aquí el PowerPoint, que es el mismo que hemos estado utilizando hasta ahora. Lo que pasa es que le he ido añadiendo diapositivas. Vale, a ver. Vale, pues lo tenemos por aquí. Y vamos a ver, pues a partir de esto lo estuvimos viendo, a partir de aquí, ¿verdad? Complemento de régimen. Este es. Vale, pues ahora, a ver. Tenemos que empezar desde el principio. Pensaba que me dejaba. Bueno, esto lo pasamos así rapidito. Y hoy vamos a hacer algo parecido. Con las pasivas me he encontrado un poco de todo, ¿vale? Ha habido gente que las pasivas no es cambiar el orden de las oraciones. Hay que cambiar el orden de las oraciones, el complemento directo pasa a ser sujeto, pero el verbo también hay que cambiarlo. Muchos me habéis cambiado el orden únicamente y no me habéis cambiado el verbo, etcétera, ¿vale? Pero bueno, ya iremos aprendiendo a hacerlas bien. Empezamos entonces con el complemento de régimen. Este, no sé si lo conocéis, no sé si lo habéis visto el año pasado, os suena de algo o no os suena de nada. Pero bueno, este quizás es muy fácil, pero es un poco lioso, ¿vale? Porque va a haber veces que lo confundamos con complementos circunstanciales, etc. Pero bueno, hay trucos para saber diferenciarlos. Leemos. Los complementos de régimen C-reg son grupos preposicionales. Siempre, 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 siempre un complemento de régimen nada más puede ser un grupo preposicional, ¿vale? Cuya preposición está exigida por el verbo. ¿Qué significa que la preposición esté exigida por el verbo? Que es parte del verbo. Entonces, el verbo, para completar el significado, necesita la preposición esta. Y si quitamos la preposición, el significado cambia un poco o quizá el significado total cambia. Esto es que igual el verbo pierda el sentido completamente, ¿vale? Ejemplos, pues tendríamos, nos invitó al cine. Si nos fijamos, al cine es un grupo preposicional y no es lo mismo decir nos invitó solamente que nos invitó al cine. ¿Qué pasa? Que lo podemos confundir a veces con un complemento de circunstancial. Pues dices, ¿dónde nos invitó? Pues al cine. Pero ya vamos a ver cómo cambia una pequeña cosa, no va a poder ser complemento circunstancial. Otro ejemplo, convirtió el agua en vino. El agua aquí sería el complemento directo, la convirtió. ¿En qué la convirtió? En vino.
¿vale? Este en vino, si nos fijamos, no va a responder a ninguna de las preguntas que hacemos hasta ahora. Va a responder a otra. Otro ejemplo más. Piensa mucho en su novio. Aquí, por ejemplo, el significado de pensar cambia. No es lo mismo pensar que pensar mucho, o sea, que no es lo mismo pensar que pensar en alguien. A una persona que no piensa mucho, vamos a ponernos en cualquier caso, yo no pienso mucho, pero en mi novio pienso un montón, ¿vale? Igual no me da por pensar mucho, pero particularmente en mi novio, pues pienso un montón. Entonces, ¿qué pasa? Que el significado cambia dependiendo de la preposición esta, ¿vale? Estas son las que vamos a ir analizando, no os preocupéis. Y aquí tenemos, nos despidieron de la empresa. El despedir de no significa lo mismo que despedir. Yo me despido de vosotros y me voy. Pero si me despiden de algún sitio, ya el significado cambia, ¿vale? Se despidió y se marchó. Eso significa una cosa y, sin embargo, le despidieron de la empresa de lo que sea, ¿vale? Estos son los complementos de régimen. Cuando el grupo preposicional que tenemos por aquí no contesta ninguna de las preguntas que conocíamos hasta ahora y cambia un poquito, no cambia mucho muchas veces, pero cambia un poquito el significado del verbo. Si nos fijamos aquí, sin la preposición, el significado del verbo cambia o pierde el sentido, ¿vale? Y hay veces incluso que se va a quedar la oración como un poco coja. No es que cambie el sentido, sino que se queda coja y no se entendería. O sea, la podemos entender, pero quedaría muy mal. Y esto es importante. A veces se puede parecer a un complemento directo, pero no lo podemos cambiar. Si recordamos, los complementos directos se pueden cambiar por lo, la, los y las. Y cuando se parezca a un complemento directo, no lo vamos a poder cambiar por esto, así que no va a ser un complemento directo, ¿vale? Y por último, otras veces se podrá parecer a un complemento circunstancial. No voy a bajar hacia abajo, que siempre me sale la parte de atrás. Otras veces se podrá parecer a un complemento circunstancial, pero la pregunta que hacemos para detectarlo cambiará un poco y necesitará una preposición diferente, ¿vale? Las preguntas que conocíamos hasta ahora de los complementos circunstanciales son estas de aquí. ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Cuánto? ¿Con quién? ¿Con qué? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Y para quién? ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, en la primera? Nos invitó al cine. Este al cine, ¿con cuál se podría corresponder? ¿Con dónde nos invitó? Podríamos decir dónde nos invitó. No quedaría muy bien, ¿no? Si nos fijamos, ya no va a ser dónde nos invitó, sino la pregunta va a tener que ser a dónde nos invitó o algo por el estilo. Entonces, ¿qué pasa? Que si nos fijamos bien, la pregunta ya no es dónde, sino a dónde. Le tenemos que incluir esta preposición. Y si nos fijamos en el listado, este de aquí, no tenemos ningún a dónde. ¿Qué significa eso? Que esta a pertenece al verbo invitar y el grupo preposicional este va a pertenecer también al verbo. ¿Bien? Ya os digo que no es que sean difíciles, lo que pasa que muchas veces cuando hacemos análisis sintáctico tenemos que tener muchas cosas en la cabeza y hay veces que estas se nos olvidan. Hay que estar muy atento para saber pillar los grupos preposicionales. Pero bueno, lo vamos a entrenar, así que no va a haber ningún problema. Bien, pues vamos con esto. Esto es una especie de resumen, ¿vale? En resumen, sigue los siguientes pasos para reconocer el complemento de régimen. Fíjate si dentro del predicado hay algún grupo preposicional, ¿vale? Tenemos que ver si hay algún grupo preposicional y tenemos que ir haciendo descartes, porque podemos tener un grupo preposicional que sea complemento directo o que sea indirecto. O vamos quitando todos esos. Y cuando nos quede alguno por ahí que no sepamos lo que es, pues ya vamos a ir viendo a ver cómo lo podemos neutralizar. Intenta quitarlo, el grupo preposicional este, lo quitamos y vamos a comprobar a ver si el significado del verbo cambia o se pierde, ¿vale? Y en caso de que esto pase, pues sí que va a ser un grupo preposicional. Y comprueba que contesta a preguntas con preposiciones diferentes a las de los complementos circunstanciales. Para esto, ¿qué tenemos que utilizar mucho? Tenemos que utilizar mucho la chuleta donde tenemos todas las preguntas. Si tiene una pregunta concreta, que nos aparece en el listado va a ser, pues bueno, el complemento que sea. Si no aparece en esa lista, entonces va a ser complemento de régimen. Hay muchos complementos o sea, más que muchos complementos de régimen,
muchos verbos que necesiten una preposición, ¿vale? Entonces, esto tenemos que tenerlo en cuenta. Algunos verbos que exigen preposición son atreverse a, depender de, consistir en, soñar con, tratar de, ¿vale? Si os fijáis, le aportan un poquito de significado al verbo. Entonces, estos van a exigir sí o sí un complemento de régimen. Pero bueno, esto como mejor lo vamos a ver va a ser por la práctica. Vamos a ver unos cuantos ejemplos. Vale, quiero que copiéis estos ejemplos y los vamos analizando entre todos, ¿vale? Os van a aparecer ahora aquí unos ejemplos, cogéis boli y papel y vamos entre todos a ver si los vamos analizando. Nos invitó al cine, esta es la primera que decíamos. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer lo primero? Bueno, me parece que me salen ahora las 3 seguidas. Ah, no, vale, sí. Lo primero que he hecho, ¿qué ha sido? Venga, me hace falta un poco de participación. Ya sé que son las 9 menos poco de la mañana, pero venga, ánimo. Esto, como siempre, lo primero que hacemos. ¿Esto qué redondeo? ¿Qué es? Buscar el verbo, ¿no? El verbo, vale. Y una vez que tenemos el verbo, ¿qué hacemos? El verbo lo buscábamos para diferenciar sujeto y predicado. Eso. Vale, pues el sujeto aquí no lo vamos a tener porque seríamos él nos invitó, entonces sería sujeto emitido. Todo lo demás, ¿qué va a ser? Predicado verbal. Recordamos que va a ser verbal porque no es verbo ser, estar o parecer. Vale. Una vez que tenemos esto puesto, ponemos el núcleo, que es el verbo que lo hemos detectado ya. ¿Nos qué es? A nosotros, ¿no? Muy bien, a nosotros. Y si es a nosotros, ¿a qué pregunta contesta? ¿A quién? ¿A quién? Entonces, ¿qué va a ser? Complemento indirecto, muy bien. ¿Vale? Siempre que conteste a la pregunta, bueno, no siempre, pero si contesta la pregunta a nosotros y el pronombre no es ni lo, ni la, ni los, ni las, entonces va a ser complemento indirecto. ¿Vale? Bien. Y ahora lo que estamos viendo ahora. Al cine. ¿Al cine qué es? Un grupo preposicional, ¿no? Es un grupo preposicional. ¿Vale? ¿Y qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Porque hemos puesto que es un grupo preposicional, pero nos hace falta saber qué función cumple. Pues para saber qué función cumple, tenemos que hacer preguntas. Podemos preguntar qué. ¿Qué nos invitó? No sonaría demasiado bien, pero ¿A qué? realmente... Un segundo. Eso es. ¿Qué? Solo no podemos preguntarlo. Vamos a tener que preguntar a qué. ¿Qué significa eso? Que ya estamos introduciendo una preposición a una de las preguntas que tenemos. Eso ya es una pista grande. Además, si contestaba la pregunta qué, era muy posible que fuera complemento directo, pero esto no puede ser complemento directo porque no se puede sustituir por lo. Nos lo invitó, no se puede decir. Por lo tanto, complemento directo ya lo descartaríamos. Además, que para que sea complemento directo no puede ser un... Bueno, sí, en este caso sí que podría ser un grupo preposicional con a, pero bueno. Complemento directo, por lo tanto, no va a poder ser. La otra opción que tenemos, podemos preguntar dónde. No lo podemos preguntar, porque ahora la pregunta no es dónde, sino a dónde nos invitó, por lo que no puede ser complemento circunstancial del lugar. Para que fuera complemento circunstancial del lugar, tendría que ser únicamente preguntar dónde. Pero como ahora preguntamos a dónde, pues no puede ser complemento circunstancial del lugar. ¿Qué nos queda? Pues nos queda el complemento de régimen, que lo tenemos aquí. Hay que ponerlo. ¿Vale? Es un poco, hay que hacerlo por descarte. Esto, ahora que es el primer día, pues igual nos cuesta más, hay que explicarlo un poquito, pero esto lo vais a pillar enseguida y lo vais a hacer bien, no os preocupéis. Aparte que no salen demasiado. Vale. Al cine, ¿cómo lo tenemos que analizar? Tenemos una preposición y un determinante, a él, y esto es normal. Enlace término y todo lo demás, pues como hasta ahora. Y le tendríamos que poner nombre a toda la oración y es una oración simple, predicativa, activa, que es ahora lo que tenemos que poner, ¿vale? Vamos a empezar a añadir alguna cosa más, pero bueno, con calma. De momento, por ahora hemos llegado a oración simple, predicativa, activa.
Vale, pues vamos a hacer más ejemplos. ¿La tenéis copiada esta? Tenéis que mandar foto de esto, oye. Sí. Vale, espera un poco, pero nos damos prisa, que se nos acaba la hora. Vale. Y no, el PowerPoint lo tenéis subido, ¿eh? Si os hace falta, le podéis echar vista. Venga, va, continuamos. Seguimos practicando. Convirtió el agua en vino. ¿Qué es lo primero que hacemos? Busca el verbo que es convirtió, ¿no? Vale, perfecto. Y una vez que tenemos esto, ¿qué hacemos? Sujeto y predicado. Muy bien, ¿no? Sujeto y predicado. Tenemos el sujeto, en este caso va a ser él, convirtió el agua, por lo tanto es omitido, predicado todo lo demás. Y además el predicado va a ser verbal porque el verbo no es copulativo. Bien, llegados aquí ponemos el núcleo, que es este. Y ahora tenemos el agua en vino. ¿Qué pasa con el agua en vino? Que son dos complementos diferentes. ¿Por qué? Porque tenemos el agua por un lado, que si nos fijamos bien, en este caso sí contesta a la pregunta ¿qué convierte en vino? El agua. ¿Qué significa eso? Además lo vamos a poder sustituir por la convirtió en vino, por lo tanto vamos a tener un grupo nominal complemento directo, ¿vale? Y hay que separarlo. Este agua lo tenemos que separar de vino, ¿vale? Son cosas diferentes. Y esto lo analizamos normal, tiene su núcleo y su determinante. Y en vino, ¿aquí qué es lo que pasa? Que lo mismo, tenemos un grupo preposicional y tenemos que ver a ver qué función cumple. La pregunta que debemos hacer es ¿en qué? Y no la tenemos en la lista. ¿Qué? Sí que la tenemos, pero ¿en qué? No la tenemos. Y además, si eliminamos este grupo preposicional, la oración pierde sentido. Convirtió el agua. ¿Tiene sentido? O sea, nosotros podemos entender, convirtió el agua, pero lo tenemos que meter dentro de un contexto. O sea, sabemos que se está hablando de algo y la convirtió en agua o lo convirtió en agua, pero nos hace falta ese el qué, ¿vale? Porque si no, cambia el sentido del verbo. Entonces, como tenemos una pregunta diferente y cambia este sentido, pues vamos a tener un grupo preposicional complemento de régimen. Lo analizamos normal y corriente, enlace término, vino núcleo y listo. Y a la oración le ponemos nombre. Y como hasta ahora. Oración simple, predicativa, activa. Os dejo nada, 10 segunditos para copiarla, pero ya veis que es muy fácil, ¿vale? Si hacemos las preguntas correctas y las preguntas adecuadas, bien hechas, es muy fácil. En las correcciones que tenemos para hoy, el vídeo que os he hecho, lo vamos a corregir todo a través de preguntas, porque un montón de las oraciones que teníamos muchísimos complementos diferentes y eran todos circunstanciales, porque estos no los habíamos visto. Pero teníamos que hacer las preguntas de dónde, cuándo, cómo, etcétera, ¿vale? Entonces, esas las tenemos que tener bien grabadas porque, sobre todo, dónde, cuándo y cómo son muy habituales y esos son complementos circunstanciales que tenemos que saber identificar rápido. Los otros, pues el de destinatario o el de finalidad o el de causa, igual nos cuestan más, pero también deberíamos aprenderlos. ¿Por qué? Porque es lo que nos va a permitir identificar los complementos de régimen de una manera fácil y sencilla. Venga, vale, vamos con la siguiente. Piensa mucho en su novio. ¿Quién se animó? ¿Qué hacemos lo primero? Venga. Busca el verbo. Vale. ¿Lo has encontrado ya? Sí. ¿Cuál es? Piensa. Vale, pues no lo he redondeado. Pensaba que lo tenía redondeado, pero bueno. ¿El sujeto cuál es entonces? Es omitido. ¿Pero cuál sería? Ella o él. Ella o él. Vale, perfecto. Sujeto omitido y tenemos lo demás, predicado verbal, grupo verbal. Vale. Pensaba que había redondeado el verbo, pero no lo he redondeado, pero bueno, lo tenemos aquí. Piensa, que es el núcleo. Y ahora, ¿qué tenemos aquí? Mucho en su novio. ¿Cómo lo analizaríamos? Haz preguntas. Aquí vamos a tener respuesta a dos preguntas. La primera te va a contestar a mucho. ¿Qué pregunta hacemos que nos conteste mucho?
Como o modo. ¿Cómo? ¿Cómo piensa? ¿Piensa bien, mal? Complemento circunstancial, cantidad. De cantidad, ¿vale? Nos va a contestar a la pregunta ¿cuánto? Por lo tanto, va a ser complemento circunstancial de cantidad. Si fuera de modo, piensa bien, piensa mal, pero si nos dicen mucho o poco, nos van a preguntar, la pregunta va a ser de cantidad, ¿cuánto? ¿Vale? Si nos fijamos, aquí hacemos una pregunta que es ¿cuánto? Y cuánto sí que la tenemos en la lista. Por lo tanto, en este caso sí es una pregunta de la lista. Entonces sí es complemento circunstancial. Como pregunta cuánto, va a ser complemento circunstancial de cantidad. Además, tenemos que poner que es un grupo adverbial, ¿vale? Mucho es un adverbio. Ponemos un núcleo, vale. Y ahora en su novio. ¿Qué pasa con en su novio? ¿Cuál es la pregunta? La pregunta que debemos hacer es ¿en quién? Y si os fijáis, no la tenemos en la lista. O sea, en la lista que tenemos de preguntas no tenemos en quién. Además, si eliminamos este grupo preposicional, la oración pierde sentido. Bueno, no es que pierda sentido, sino que lo cambia. Porque él o ella piensa mucho y quizá no piense mucho. O sea, si quitamos en su novio, decimos piensa mucho. Y si lo decimos así, es una persona que piensa mucho, muy inteligente, etcétera. Pero realmente esa persona igual no piensa mucho, pero sí que piensa mucho en su novio. Y luego es un poco cafre con todo lo demás. ¿Quién sabe? ¿Vale? Eso es que el verbo pierda sentido o lo cambie. ¿Vale? Entonces, pues bueno, ya tenemos pruebas suficientes para saber que esto es un grupo preposicional complemento de régimen. ¿Cómo lo analizamos? Pues normal. Enlace término, núcleo y determinante, ¿vale? Y le ponemos nombre a toda la oración y es esta de aquí. Oración simple, predicativa, activa. Vale. Y ahora esta copiasla bien, que bueno, os ha salido en Classroom ya, pero bueno, la tenéis copiada ya. Nos sale aquí el post-it este y esto es para que analicéis vosotros, ¿vale? Con complemento de régimen vais a tener que analizar una sola, que es esta de aquí. Nos despidieron de la empresa. Y luego, si hay algún valiente, esto es optativo, que en vez de esta quiera analizar esta otra, pues adelante. En Álava nos despidieron de las empresas de coches en marzo. Realmente es muy parecida a la oración, pero le he metido algún complemento más. Si alguien se atreve a analizar esta, pues que lo analice. Y el que analice esta no hace falta que analice esta de aquí, ¿vale? Pero al menos tenéis que analizar esta. Nos despidieron de la empresa. Es muy sencillita. ¿La tenemos copiada? ¿Puedo pasar ya al siguiente complemento? Sí. Sí, ¿todos de acuerdo? Pues venga. Si no, ya os digo, que el PowerPoint lo tenéis en Classroom, así que si os hace falta mirarla, la miráis. Y como os digo, esta la tenéis que hacer y si no queréis hacer esta, podéis hacer esta, que es un poquito más larga, pero realmente es igual. Yo el día que las corrija, corregiré las dos a la vez, porque si nos fijamos, en Álava nos despiden de las empresas, nos despidieron de la empresa, lo tenemos ya casi aquí dentro, así que podríamos corregir las dos a la vez. Pero bueno, ya os digo, si hay algún valiente que se anime con esta, pues genial. Vale, vamos entonces con el siguiente complemento. ¿Cuál es? El complemento predicativo. ¿Cómo le vamos a llamar? CPV. Complemento predicativo. El complemento predicativo CPVO puede ser un grupo nominal, puede ser, pero la mayoría de veces es un grupo adjetival, ¿vale? Muchas veces os despistáis, pero lo soléis coger muy bien y lo sabéis identificar muy bien, porque es realmente fácil. Una vez que ves que es un grupo adjetival, es muy fácil saber que es un complemento predicativo. Vale, además concuerda con el sujeto o con el complemento directo, ¿vale? Lo vamos a ver con ejemplos, porque si no es que igual no lo entendemos. Va a concordar o con el sujeto o con el complemento directo. Nunca con los dos. Puede concordar con cualquiera de los dos, pero nunca con los dos a la vez. Vale. Contesta a la pregunta ¿cómo? Y la pregunta ¿cómo? Si nos fijamos, sí que la tenemos en los complementos circunstanciales. Y es la que nos va a dar un complemento circunstancial de modo.
¿Cuál es el tema? Que los grupos adjetivales, si nos fijamos en el PowerPoint que teníamos hasta ahora, el grupo adjetival no puede ser nunca, nunca, nunca complemento circunstancial. Entonces, esa ya es pista suficiente para saber que va a ser complemento predicativo. Y a veces, en caso de que sea un grupo nominal, va a contestar a la pregunta ¿qué?, que nos podría dar un complemento directo, pero vamos a aprender a diferenciarlos también. Vale. Es muy fácil de identificar por descarte, ¿vale? Hay que ir descartando cosas y vamos a poder identificar fácil el complemento predicativo. Se parece mucho a un CCM porque contesta la pregunta ¿cómo? Pero importante, los grupos adjetivales no pueden ser nunca complementos circunstanciales, ¿vale? Entonces, si tenemos un grupo adjetival que nos contesta la pregunta ¿cómo? ¡Pum! Directamente, complemento predicativo, ya no hay que pensar más, ¿vale? Vamos a verlo con ejemplos. Estos ya sí que los vais a tener que hacer vosotros, ¿eh? Así que yo os voy a dar unas pistas, pero vais a tener que hacer vosotros estos de aquí. Vale. Ella sonrió, bueno, os saco las tres aquí puestas. Son las tres que vais a tener que hacer vosotros solitos, ¿eh? Ella sonrió satisfecha, he visto a tu hermana muy contenta y nombramos delegada a Maider. Vamos, yo os voy dando pistas para que os resulte más sencillo. Y si queréis, las podemos ir haciendo ahora, ¿eh? No hay ningún problema. Pero vamos con la primera. Ella sonrió satisfecha. ¿Cuál sería el verbo? Sonrío. Sonrío. Sonrió, vale. ¿Y el sujeto? El sujeto de ella Ella. sonrió. Claro. Ella. Vale, pues mira, tenemos tres palabras. Esta es el verbo. Esto va a ser el sujeto, así que satisfecha, ya que estamos viendo el complemento predicativo, pues va a ser complemento predicativo. Pero bueno, vamos a fijarnos en más cositas. Este satisfecha va a contestar a la pregunta ¿cómo? Pero satisfecha es un adjetivo, no es un adverbio. Los adverbios recordamos que no cambian. Aquí satisfecha sí que cambia porque ella sonrió satisfecha, lo podemos poner en femenino, pero si pusiéramos él sonrió satisfecho, ¿vale? Por lo tanto, como cambia, va a ser un grupo adjetival. Os lo pongo por aquí. Contesta la pregunta. Bye. Estas no son las oraciones que tenemos para hoy, ¿no? Sí, estas No, tres pero... sí. Ah, pues ahí en el Classroom no sale. Sí, Sí, salen. He publicado dos ejercicios. Uno que es donde aparece el PowerPoint este con las oraciones que tenéis que analizar y luego he publicado otro ejercicio que es el de las correcciones de las oraciones de ayer. ¿Vale? Hay dos ejercicios. Ah, vale, vale. Vale, pues vamos con estas. Como iba diciendo, contesta la pregunta ¿cómo? Pero es un grupo adjetival. Y como es un grupo adjetival, no puede ser CCM, así que, ¿qué va a ser? Pues va a ser un complemento predicativo. Esta la tenemos hecha. Además, si nos fijamos satisfecha, lo que decíamos aquí, concuerda con el sujeto o con el complemento directo. Aquí va a concordar con el sujeto. Ella satisfecha, porque si pusiéramos él, sería satisfecho. Por lo tanto, concuerda. Vale, esta pues la vais haciendo y ya me la mandaréis. Vamos con esta otra. He visto a tu hermana muy contenta. ¿Qué pasa con esta? Que, bueno, esto es lo que os he dicho. En Yagoba, caso, una cosa. sí, Aquí el predicado es el normal, predicado verbal, ¿no? Es predicado verbal. claro, para que sea Y predicado nominal. vale. ¿Y oración simple predicativa activa o Oración qué? simple, predicativa, activa. Y son Vale. los cuatro nombres que hemos visto todavía. Vamos a ver alguno más, pero de momento lo que hay que poner son esos. ¿Vale? ¿La tienes hecha ya? Sí, sí. Vale, pues perfecto. Vamos con la siguiente. He visto a tu hermana muy contenta. ¿Aquí cuál sería el verbo? He visto. He visto, vale. ¿Y el sujeto entonces? Omitido. Yo. Omitido, yo he visto. Y vamos a tener respuesta a dos preguntas. Tenemos por aquí a tu hermana. ¿A qué pregunta contestaría?
¿A quién? ¿A quién? Y muy contenta, si nos fijamos, va a contestar a cómo vi a tu hermana. Por lo tanto, este cómo, lo mismo, contesta la pregunta cómo, pero es un grupo adjetival, porque lo podemos cambiar de género. He visto a tu hermana muy contenta, he visto a tu hermano muy contento. Aquí suelo poner siempre en femenino para que veamos más fácil que si lo podemos cambiar entre femenino y masculino, entre plural y singular, van a ser grupos adjetivales y no adverbiales, ¿vale? Contesta la pregunta cómo. Es un grupo adjetival, por lo tanto, ya sabéis que el complemento predicativo va a ser este. ¿Y qué más tenemos? Pues que complementa a tu hermana. Y a tu hermana, como contestaba la pregunta ¿a quién? ¿Qué va a ser? ¿Qué complemento va a ser? Predicativo. Predicativo va a ser muy contenta. Ah, vale, Pero vale. a tu hermana, tú me has dicho, contesta la pregunta ¿a quién? Si contesta la pregunta ¿a quién? ¿Qué va a ser? Puede ser complemento directo o indirecto. ¿Cuál va a ser? Directo. Directo, ¿no? ¿Directo o indirecto? No sé, me parece que habéis dicho las dos. Directo, ¿no? Va a ser directo, ¿vale? ¿Por qué? Porque lo podemos cambiar por la. La he visto muy contenta. Recordamos que todo lo que podemos cambiar por lo, la, los y las nos va a dar complementos directos, ¿vale? Y que el complemento directo, la mayoría de veces, contestaba la pregunta ¿qué? Pero algunas veces contestaba ¿a quién? ¿Vale? Y este es uno de esos casos. ¿Qué significa esto? Pues lo que decíamos antes, que muy contenta ya no complementa al sujeto, porque el sujeto sería yo. He visto a tu hermana muy contento y eso hablaría de mí, pero en este caso el complemento predicativo puede complementar al complemento directo, como en este caso. En este caso concuerda con el complemento directo, ¿vale? Puede complementar tanto al sujeto como al complemento directo. Pero bueno, esto es teoría, ¿eh? Esto, bueno, o sea, conviene que lo sepáis, pero bueno. Y la última, nombramos delegada a Maider. ¿Cuál sería aquí? Ahí el verbo nombramos y el sujeto es omitido. Son nosotros o nosotras. ¿Y Nosotros o nosotras. delegada qué es? ¿Un adjetivo o un nombre? Nombramos a Markel delegado, nombramos a Maider delegada. ¿Qué es? Eh, Tal y como lo estás Sí, usando vale. tú, adjetivo. Bueno, os digo, en este caso sí que funciona como adjetivo. Puede ser que funcione también como nombre, ¿vale? El delegado de clase, pues hizo no sé qué. En ese caso, delegado sí que va a funcionar como sustantivo, porque va a ir con un determinante, etcétera. Pero en este caso, que no lleva determinante y que nos está aportando información de un nombre, va a ser adjetivo, ¿vale? Estas, de todas maneras, ya os digo que aparecen muy, muy poco. Esta es una oración que va a aparecer muy puntualmente y la vais a conocer porque se suele utilizar con nombramos delegada o nombramos presidente o ese tipo de cosas, ¿vale? O sea, aparece muy poquito. Es muy típica, pero aparece muy, muy, muy poquito. Pero bueno, en este caso, pues sí que sería un adjetivo. ¿Qué pasa? Que lo podemos confundir con un nombre. Pero bueno, ¿qué es lo que nos pasa con esto? Que aquí tenemos vamos a tener que decidir cuál es complemento directo. ¿Por qué? Porque si nos fijamos, delegada lo podemos sustituir por la. La nombramos a Maider. Y a Maider también la vamos a poder sustituir por la. La nombramos delegada. Entonces, ¿qué pasa? Que tenemos que decidir cuál de los dos va a ser complemento directo. ¿Por qué? Porque complementos directos podíamos tener uno solo. Entonces, Pues os hago la ponemos pregunta. A Maider para que el otro sea complemento Pero ¿por qué? predicativo. Es así, ¿eh? Y lo has dicho bien, pero ¿por qué? Nos hace falta una razón. Porque, porque es un adjetivo. Vale, esa puede ser una razón, ¿vale? Por un Y lado, es un porque, adjetivo y un adjetivo no podía ser complemento directo. y Y porque si el nombre cambia, y, por ejemplo, pones cualquier otro Yagoba, sí, nombramos delegado a Yagoba. vale.
Esa es una razón, pero si lo hiciéramos, y está bien, ¿eh? Está genial, y de hecho igual es incluso más sencillo, pero con lo que sabíamos hasta ahora, lo más fácil, igual no es tan fácil, pero si pensamos un poquito nos vamos a dar cuenta de una cosa, que no podemos tener dos complementos directos y entonces hay que descartar uno. Y si nos fijamos, uno de los dos debe cambiar a complemento predicativo. Y a Maider, si nos fijamos aquí arriba, el complemento predicativo puede ser muy pocas veces un grupo nominal y si no, un grupo adjetival. ¿Qué pasa? Que a Maider no podría ser complemento predicativo porque es un grupo preposicional, entonces no puede ser complemento predicativo, ¿vale? ¿Qué significa? Que tiene que ser delegada lo que pasemos a complemento predicativo. ¿Nos queda más o menos claro esto? Bueno, y aquí faltaría decir que delegada, pues de la misma manera que aquí, muy contenta, complementaba a tu hermana, pues aquí también va a complementar va a complementar al complemento directo, que va a ser a Maider, ¿vale? Deberes. Tarea que tenéis para hacer vosotros. Os la dejo por aquí. Para que analicéis vosotros solos, de regalo estas tres. Ella sonrió satisfecha, he visto a tu hermana muy contenta y nombramos delegada a Maider. Prácticamente, o sea, son las tres estas que tenemos aquí. Bueno, sí, casi las hemos hecho. Las hemos hecho, ¿vale? Pero si sois valientes, si hay algún valiente, tenemos estas tres, que son las mismas, pero con algún complemento más. Ella le sonrió satisfecha a su padre. He visto a tu hermana muy contenta por el Insti y nombramos delegada a Maider por bocazas. A ver si os atrevéis con estas. Son optativas, ¿eh? Si ya os digo, si hacéis estas, no hace falta que hagáis estas otras de aquí. Y si hacéis estas, pues lógicamente no hace falta que hagáis estas. Pero Si si ya hemos hecho las primeras. ¿El qué? Si ya hemos hecho las primeras. Si ya has hecho las primeras y no te has matado a trabajar y quieres hacer las siguientes, pues también puedes hacerlas. Yo lo tendré en cuenta, ¿vale? No es obligatorio. Si has hecho las primeras, has cumplido ya. Pero si te quieres poner un poquito a prueba, intenta hacer las siguientes. Si no, nada, ¿eh? O sea, ya os digo que esto es optativo. Y la clase de hoy se ha acabado. No sé si tenéis alguna pregunta o no tenéis ninguna pregunta. Bueno, nos falta la última diapositiva que la he completado ya. Esta es la chuleta, ¿vale? Si os fijáis aquí he puesto ya mucha más información. Tenemos el complemento de régimen y el complemento predicativo. Y tenéis pues todos los trucos y todas las preguntas que nos hacen falta. Vamos a ver el complemento de régimen. ¿Qué le hemos puesto? Que solo puede ser un grupo preposicional. Solo pueden ser grupos preposicionales, ¿vale? El complemento de régimen únicamente grupo preposicional. Si quitas este grupo preposicional, el verbo cambia el sentido o lo pierde. Preguntas para identificarlo, todas las demás. Todas las que no aparezcan aquí, ¿vale? Y es importante, todas las preguntas van a tener que llevar una preposición, ¿vale? Como estas, por ejemplo, ¿para quién? ¿Por qué? Esas llevan preposición. Pero si en vez de por qué tuviéramos a qué, la preposición cambia y no la tenemos en la lista. Entonces, ¿qué pasa? Que la vamos a tener que poner aquí. Va a ser un complemento de régimen. Y por último, el complemento predicativo. Casi siempre es un grupo adjetival. Casi siempre. Ocasionalmente es un grupo nominal, como la última que hemos visto, esta de delegada o presidente. Pero la mayoría de veces ya os digo que es un grupo adjetival. Puede contestar la pregunta ¿cómo? Pero solamente si es un grupo adjetival. Y puede contestar la pregunta ¿qué? En caso de que sea un grupo nominal. Pero ya habrá un complemento directo, así que no podrá ser complemento directo, ¿vale? Y las preguntas que os he puesto, ¿cómo y qué? ¿Por qué tienen asterisco? Porque va a contestar la pregunta ¿cómo? Pero siendo un grupo adjetival, así que no puede ser este como de aquí, no nos va a dar un complemento circunstancial de modo, sino que nos va a dar un complemento predicativo y puede contestar a la pregunta ¿qué? Que la tenemos aquí, pero no nos va a dar un complemento directo porque ya vamos a tener otra pregunta que nos dé la respuesta, o sea, otra pregunta que sea ¿qué? También, que nos dé el complemento directo, ¿vale? Esta chuleta es, vamos, o sea, si cogéis esto, a la hora de analizar las oraciones,
las vais a poder hacer todas bien, porque realmente toda la información que hemos visto hasta ahora la tenemos aquí. Todas las preguntas que hay que hacer, cómo podemos identificar cada complemento, etcétera, ¿vale? No es más complicado que todo esto. Y la verdad que yo por las correcciones que estoy haciendo lo estáis pillando bastante bien, ¿eh? Lo estáis haciendo muy bien. Sintaxis es complicada, hay que tener muchísima información en la cabeza a la vez y hay que saber ponerla en funcionamiento. Y yo creo que lo estáis haciendo bastante bien. Así que nada, por mi parte, la clase ya os digo, esto se ha acabado ya. Así que a partir de ahora, si